acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Cómo nos alegra reencontrarnos con ustedes para hablar de temas de salud, para hacer prevención, promoción y educación en salud. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Beatriz. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa Medellín Ciudad Saludable. Esta semana como un poco alocada en nuestra programación y en nuestras emisiones. Ayer martes no estuvimos en la programación habitual porque estábamos en la transmisión de los 80 años del aeropuerto Olaya Herrera. Esta mañana la sesión ordinaria del Consejo de Medellín. Recuerden que los miércoles, mientras el Consejo esté sesionando, estamos por las tardes, pero mañana y el viernes ahí estaremos puntuales y juiciosos. A las 11 de la mañana. Bueno, hoy nos encontramos para hablar un tema que es bien interesante. Ya le dimos alguna puntada en un capítulo, en un episodio anterior. Vamos a hablar de embarazo adolescente. Traemos especialistas, traemos jóvenes que van a conversar con nosotros, doctora Beatriz, de ese tema. Un tema que sin duda se ha convertido en una problemática, no solo para la ciudad, la región y el país. Y es un tema que es necesario abordar. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Cómo hacer la tarea? Pues Felipe, le cuento que sí es un tema bastante importante y que además se está abordando desde diferentes puntos de vista, desde diferentes frentes y lo hacen muy bien. Como usted muy bien lo dijo, pues ya hemos abordado el tema en diferentes programas y hemos visto cómo desde la Secretaría de Salud y todos los entes gubernamentales y además desde los colegios, las mismas familias a quienes invitamos para que lo sigan haciendo, le hacemos frente a esta problemática y desde el desarrollo de las habilidades para la vida, desde una buena calidad de vida, la toma de decisiones, y es que tenemos que tener en cuenta que precisamente el embarazo en adolescentes es una problemática social y que se está convirtiendo en una problemática de salud pública. Si bien recordamos para la OMS, el embarazo en adolescentes es aquel que se presenta entre los 10 y 19 años que en la madre y que haya presentado ya la menarquia o primera menstruación y además esto le permite estar fértil. Entonces ya vamos a ver con nuestros invitados cifras y vamos a especificar más y entrar en detalles sobre este tema, pero es una problemática que nos atañe a todos. Una ciudad con jóvenes que deciden libre y responsablemente en todos los aspectos, pero también en la sexualidad, es la búsqueda de la Alcaldía de Medellín con el liderazgo de la Secretaría de Salud. Pero no solo de ellos, son muchas las instituciones públicas y privadas, los entes educativos, la academia, que están trabajando precisamente en este sentido y en esa dirección, y por eso hablamos de un trabajo que es coherente, que es concertado y que efectivamente está dando sus frutos, pero además que tiene unas metas bien interesantes año a año hasta 2015 que obviamente buscan es la reducción. Pero ¿qué opina la comunidad a propósito del tema del embarazo adolescente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan a propósito de ese tema? Esto fue lo que nos contestaron. No, el estar en el embarazo no es un problema. El problema realmente es el conocimiento o los datos que la persona tenga para poder manejar tal situación. Es un problema con respecto a su futuro, ¿cierto? Es un cargo ya que ella tiene que asumir desde tan joven cuando debería estar empeñada pues en sus estudios. Igual no es algo pues que sea malo, que sea algo ¿cómo decir? Una mala fortuna, pero preferiblemente no es lo adecuado. Primero que todo, pues yo creo que no está todavía no tiene la madurez necesaria para enfrentar una situación de esas. No es el hecho pues de que sea bueno o que sea malo, sino que cuando se enfrenta a una situación de esas es más complicado para la mamá adolescente sacar su hijo adelante y darle la protección necesaria que digamos necesita ese menor, igual ella también. Ella también necesita, porque igual sigue siendo una adolescente. Sí es un problema tanto para ella como para la familia, porque como no están en la capacidad de estar en forma para tener un hijo,
entonces la familia le va a tocar cuidarlo. Porque su organismo no está maduro, mentalmente y psicológicamente no está preparado para esa responsabilidad que trae un hijo. Para mí es muy malo. ¿Por qué? Porque uno tan joven, una niñita de 12 años o 13 en embarazo, Dios mío, que está empezando a vivir, ¿usted cree que eso es bueno? Ella no conoce nada de la vida todavía. Muy interesantes, pero sobre todo muy variadas las respuestas y sin duda nos van a dar pie a una cantidad de conversaciones y de preguntas que compartiremos esta tarde con ustedes. Por eso de una vez, para que avancemos en el tema, porque queremos saber qué está pasando, qué está originando el embarazo adolescente, además cuáles son las estrategias que se están utilizando para combatirlo, para disminuirlo, qué se hace desde la Alcaldía de Medellín, pues de todo eso vamos a hablar. Por eso saludamos nuevamente en este espacio, porque ya nos acompañó a Ruth Cadena, ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en auditoría de la calidad en salud, pero además es integrante de nuestro grupo de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de Medellín. Ruth, bienvenida otra vez. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña porque este tema es fundamental. Sí, fundamental para la ciudad, fundamental para los jóvenes, fundamental para la población medellinense y sobre todo pues para la Secretaría de Salud, que está liderando los programas que en este momento quieren abordar esta problemática en la ciudad. Antes de que Beatriz le haga una pregunta, en esto estamos solos, digo administración pública, yo decía hace un rato, este es un trabajo en equipo, nos están ayudando las instituciones privadas, ¿está la academia comprometida con el asunto? Claro que sí, estamos convocando a las instituciones, igual se está haciendo un trabajo de sensibilización y de articulación interinstitucional e intersectorial, y este espacio también es un espacio para convocarlos para que trabajemos todos en pos de tener unos jóvenes fortalecidos, con un proyecto de vida y que esta problemática podamos abordarla integralmente. Muy bien, Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Ruth, ¿cuáles son los factores de riesgo que están haciendo que nuestros adolescentes tengan cada vez embarazos más precoces? Bueno, hay varios factores de riesgo. Nosotros hemos identificado factores de riesgo biológicos, por ejemplo, el hecho de que la menarca de las niñas, la menarquia en este momento sea más tempranamente, la maduración psicológica de los jóvenes, las dificultades a nivel social. Tenemos, ustedes saben que nosotros tenemos dificultades para que los jóvenes o algunos de los jóvenes accedan a oportunidades, hay deserción escolar, el tema de dificultades socioeconómicas, bueno, hay una cantidad de factores que están favoreciendo que se esté presentando esta problemática. Hay otras temáticas, por ejemplo, se está presentando en la ciudad embarazos de niñas de 10 a 14 años que tiene que ver con el tema del abuso sexual, ¿cierto? Entonces, ese es un factor de riesgo grandísimo que nosotros tenemos y que estamos en este momento trabajando en la ciudad. Mucho por conversar, tema embarazo adolescente. Recuerden que las redes sociales siempre están permanentemente dispuestas y funcionan las 24 horas del día. Fundamental que ustedes tengan nuestro correo electrónico que es secre.salud@medellin.gov.co. Por ahí cualquier inquietud a la hora que la tengan pueden entregarla. Cuando nosotros revisemos, la gestionamos ante los líderes de los programas y proyectos o las personas comprometidas con cada uno de los temas para poder darle respuesta. Pero además estamos en Facebook, nuestra página es Medellín Ciudad Saludable y en el Twitter @saludmedellín. La pausa y seguimos conversando de embarazo adolescente en Medellín Ciudad Saludable. Tiburones, mira, esto es un manglar, el mar queda por allá. Mira que ya vamos a llegar a una playa súper bonita. Esto es solamente un manglarcito. Ah, este sí con chaqueta. Para los zancudos. Vaya que no está maluco con el zancuito. Aunque lo del calor sí está como... Al menos está mucho el calor.
Así pasé yo mis 15, con mis amigos, con mi familia, a través de un manglar, buscando una playa muy hermosa para celebrar todos juntos. Nosotros aquí en Telemedellín queremos conocerte, queremos saber qué hiciste en tus 15 años, si hiciste fiestas, si pasaste con tu familia, o si simplemente tenés una foto y nos querés mostrar cómo eras. Mándanos esa foto a www.telemedellin.tv, porque te queremos conocer, queremos saber cómo eras a los 15 años, porque aquí en Telemedellín, aquí te ves. Seguimos siendo la voz, acá cabemos todos. Conocerás el arte que han dejado aparte en mil maneras y modos. Nodos, somos muchos, somos la expresión justa que se ajusta a lo que escuchas, lo que escucho. Sin prejuicios, siempre vamos más allá, el mayor beneficio siempre es tu felicidad. Nuestro compromiso no es indicio, es cultural, pensamiento de la lucha, duro grito de la libertad. La voz, en una sola voz, es la oportunidad de crecer, de crear y aprender. Hoy unamos la voz, en una sola voz, es la oportunidad de crecer, de crear y aprender. Medellín, ciudad saludable, recuerden, es todos los días a las 11 de la mañana, de 11 a 12, algunas veces por transmisiones especiales, o los miércoles que estamos con las sesiones del Consejo, pues el programa pasa en la tarde, que es nuestro horario habitual de retransmisión, entre las 3 y las 4 de la tarde. Pero cuando fuimos a la pausa institucional, Beatriz se quedó con una pregunta que quería hacerle a Ruth. Gracias, Felipe. Sí, Ruth nos mencionó que se estaban presentando cada vez más los embarazos en los adolescentes entre los 10 y 14, y quisiera, Ruth, preguntarte sobre esas cifras que se están presentando en nuestra ciudad. Sí, nosotros hemos tenido una disminución del embarazo adolescente a nivel global en la ciudad, o sea, los ejercicios que se han hecho, las apuestas, programas y proyectos sí han tenido un impacto importante, por lo menos en la contención. ¿Qué hemos visto? En población de niñas de 10 a 14 años va en incremento, que eso es lo que nos tiene muy preocupados, porque el año pasado, a finales del año, tuvimos 300 embarazos adolescentes en niñas de 10 a 14 años, que como les dije anteriormente, tiene además un componente adicional, y es que está asociado a temas de abuso sexual, ¿cierto? O sea, toda relación sexual con niñas menores de 14 años se considera abuso sexual, ¿cierto? Entonces eso tiene una implicación de tipo legal, tiene una implicación de tipo judicial, que además hay que empezar a abordar en la ciudad. Entonces fueron 300 embarazos de niñas menores de 14 años y más de 6.000 embarazos en niñas entre 15 y 19 años. 6.280. 6.200, ¿cierto? Entonces nosotros que estamos en este momento nos pusimos unas metas y queremos erradicar, porque ese es el objetivo. Nosotros no podemos tener niñas de 10 a 14 años embarazadas, sin embargo sabemos que hay temas culturales, que hay temas sociales multifactoriales que hacen que el embarazo adolescente se presente. Entonces, por ahora nuestra meta es llegar al 2015 con 200 embarazos en niñas menores de 10 a 14, aunque la meta debería ser 0. Y disminuir más o menos en un 50% el embarazo adolescente de niñas de 10 a 19 años, pero para eso necesitamos la fuerza de todos, incluyendo la población, los padres, los docentes y todas las instituciones que estemos trabajando por el tema. Este es un tema que sin duda tiene que abordarse desde varias estrategias. Una de las fundamentales es el tema de la educación. Por eso nos fuimos en el programa a la institución educativa, el INEM, José Félix de Restrepo, para hablar con Jorge Iván Jiménez. Él es el psicoorientador, el que está encargado de estos asuntos, y nos contó qué está haciendo, cuál es su experiencia en materia de orientación a estos chicos frente al tema de embarazo adolescente. Nosotros aquí como psicoorientadores, nosotros hacemos toda la parte de la intervención individual y no hacemos clínica, porque no podemos hacer clínica. Pero lo que hacemos es remitir al joven, remitir a la niña, cuando nos encontramos con una situación de grandes proporciones.
una enfermedad sexualmente transmisible, por ejemplo, un embarazo precoz, un maltrato, una violación o un abuso. Cuando nos encontramos con eso, lo primero que hay que hacer es informar a los padres de familia, sea el modelo de padre o de madre que la niña o el niño tenga, y remitirlo o remitirla a la entidad que corresponde. Cuando los muchachos se acercan y las niñas se acercan a hacer consultas de cualquier tipo, lo primero que hacemos es una intervención individual. Si observamos que la preocupación de los muchachos es en un número mayor, o sea que me están llegando muchas preguntas con relación a lo mismo, entonces tenemos que hacer una intervención del orden de lo grupal para hacer la parte de la prevención. Un embarazo precoz en una niña no es que el mismo término embarazo, la palabra embarazo es sinónimo de problema. ¿Será acaso que un bebé esté en las semanas de gestación que esté? Es un problema. Primero, es una situación normal, es una decisión que ella tomó. Haya sido o no haya sido la más acertada, ya la tomó. Hay que acompañarla, más que señalarla. Hay que hablar con ella, más que gritarla. Hay que sentarse a conciliar con ella para enseñarle todo lo que se viene encima. Lo que hacemos, les reitero, es acompañar a la joven, acompañar a la familia de la joven y empezar a hacer una cosa con la familia que es muy dura hacerla con ellos, y es el empalme entre la situación de estar gestando, como ellos llaman, embarazo, la situación de ir a dar la noticia a mi casa, la situación de la actitud de mis papás, porque me van a matar, me van a echar, que es la primera reacción que toman ellos. En el 100% de los casos, los muchachos y las niñas le van mostrando a uno con sus conductas donde uno como adulto tiene que intervenir. Cuando uno se percata de que algo está pasando con el hijo o con la hija, hay que tocar puertas, hay que buscar ayuda. En los colegios hay que preguntar a los padres de ellos o a los maestros qué es lo que está ocurriendo con mi hijo. Incluso los maestros y las maestras también deben de hacer eso y buscar ayuda. Esa es la mejor manera que puede hacer usted como papá y como mamá. No se quede callado, no se quede callada como mamá, no sea indiferente frente a eso. Jorge Iván Jiménez, el psicoorientador del INEM José Félix de Restrepo, contándonos sus experiencias y el trabajo que la institución educativa se hace a propósito de esta prevención del embarazo adolescente. Y ahí hay varios asuntos por analizar, no solo del enfoque que le dan en el INEM, sino también como las preguntas que nos quedan a propósito de esos comentarios. Claro que sí, hay como varias cosas a resaltar. Uno es el trabajo que se está haciendo en este momento con educación, porque es muy claro que la prevención del embarazo adolescente y el abordaje de la sexualidad en la adolescencia y la juventud no son solamente responsabilidad del sector salud, no son solamente responsabilidad del sector educativo, sino que al ser multifactorial lo debemos abordar todas las instituciones que tenemos que ver con esto. Entonces ahora, por ejemplo, la Secretaría de Salud está trabajando muy de la mano con educación, y educación tiene programas muy interesantes frente a estas temáticas. Que es importante resaltar, por ejemplo, lo que dijo el profesor, el hecho de no criticar a los jóvenes, de acercarse a ellos, de permitirles que ellos hablen, pero hay algo que me llama la atención y es que se enfocó solamente a la niña, ¿cierto? A la adolescente, y el tema del embarazo adolescente, así como no es solamente responsabilidad de salud ni de educación, también es responsabilidad de su pareja. Entonces, el tema de la prevención del embarazo debe acoger tanto a la niña como al niño. O no a la niña y niño, porque ellos no pueden estar en embarazo, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿cierto? Entonces, el hombre y la mujer deben asumir la responsabilidad de sus relaciones sexuales y por lo tanto deben acercarse a las instituciones de salud para que se les dé la orientación, o a las instituciones educativas o donde tengan la oportunidad de hacerlo, y debe hacerse idealmente en pareja. Ruth, en la medida en que nosotros educamos a nuestros adolescentes y a la población, pues vamos a obtener esos resultados que esperamos. Contémosle a nuestros televidentes cuáles son esos riesgos que pueden padecer las niñas cuando en su adolescencia quedan en embarazo. Bueno, hay varios. Uno de tipo biológico. Entonces, las adolescentes biológicamente, fisiológicamente no están preparadas, su cuerpo no está preparado
para asumir o para tener todos los cambios que implica un embarazo. Entonces, todos los procesos fisiológicos que se ocurren en el embarazo pueden generar complicaciones en las adolescentes. Las adolescentes tienen mucho mayor riesgo de enfermar y morir en un proceso de embarazo y parto. La mortalidad materna se incrementa en las adolescentes. Tenemos complicaciones que llamamos morbilidad obstétrica severa, hemorragias, aumentos de la presión arterial, bueno, una cantidad de cosas, niños prematuros. La prematurez en los niños es mucho mayor en las madres adolescentes que en las mujeres adultas, pero además hay también riesgos psicosociales. Entonces uno encuentra, por ejemplo, la adolescente que no es capaz de decirle a la familia que está en embarazo y tiene que asumirlo sola, y podemos llegar incluso a ideaciones suicidas, intentos suicidas por esa situación. También podemos tener deserciones escolares, el inicio de el aspecto, por ejemplo, emplearse tempranamente, entonces abandonan el estudio y se emplean, y además como son adolescentes los emplean y no les pagan adecuadamente, ¿cierto? En unas condiciones que no son apropiadas. O sea, hay una cantidad de riesgos alrededor del embarazo que hacen que tengamos que estar trabajando alrededor de eso. Ahora, y si focalizamos esa pregunta de la doctora Beatriz al rango de edad de los 10 y 14 años, por ejemplo, en el tema de los problemas de salud, deben ser todos un altísimo riesgo. Claro, es de mucho más, el riesgo es mucho mayor. O sea, las niñas, es que son niñas, entonces las niñas no tienen una preparación ni psicológica, ni social. Nosotros debemos trabajar porque nuestras niñas menores de 14 años no inicien vida sexual activa. O sea, en este momento, aunque nosotros trabajamos el tema de los derechos, estamos trabajando para que los jóvenes desarrollen su sexualidad de manera libre e informada, los niños de 10 a 14 años, el ideal es que nosotros como adultos los orientemos, los protejamos, les demos la orientación necesaria para que ellos valoren, respeten su cuerpo y les demos toda la orientación para que no sean sujeto de abuso en este momento en la ciudad. A propósito del tema del cual estamos hablando, los invito para que veamos un video de una psicoorientadora de grado 9, Heidi Rodríguez. Veámoslo. Mi experiencia en 9º ha sido muy bonita porque es el grado en el que están los jóvenes más o menos entre los 12 y los 16 años. Entonces es la etapa de transición en la cual ellos quieren ensayar absolutamente todo, probar de todo, enamorarse, conocer personas, incluyendo pues las redes sociales también. Las principales preguntas que llegan pues a mí por orientación son el tema de la primera vez. ¿Qué pasa con mi primera vez? ¿Le cuento a mi mamá o no? Hay otras preguntas también al respecto de la identidad sexual. ¿Será que me gustan los niños, las niñas? ¿Me gustan las dos opciones a la vez? La orientación se hace a través de cuando vemos que son casos muy complicados, pues ya citamos a los papás, les hablamos con niños que tienen duda de su identidad sexual, les hacemos el acercamiento, les damos bibliografía y algunos los tenemos que remitir a EPS o con el programa Buen Vivir, ya que son psicoterapias ya más largas. Actualmente tenemos varias niñas en gestación y hay algunas que ya han dado a luz. Lo primero que hacemos es sensibilizarlas respecto a la vida. Ya se tomó la decisión, entonces que sigue con su proyecto de vida, que debe darle continuidad al estudio. Le informamos a los papás, le decimos que si necesita acompañamiento, entonces llamamos a los papás con su compañero de pareja actual. Hay muchos jóvenes que están en busca de consolidar su identidad. Algunos lo hacen por moda, entonces empiezan con el tema de que me gustan los niños y las niñas, pero lo trabajamos mucho a nivel de padres. Papás, si tienen hijos adolescentes entre etapas de 14, 16 años, hay preguntas que no saben resolver. Si ve que no tiene la suficiente madurez, porque hay preguntas que los papás nos vemos en dificultad de responder, puede buscar ayuda. Los jóvenes en esta etapa buscan estar muy solos, acompañémoslos porque a veces buscan compañías también en el tema de las redes sociales o con los grupos de pares. Los grupos de pares son los jóvenes de la misma edad que pueden tener la misma o menos información al respecto, entonces quedan mal informados.
Escuchando a Heidi y a Jorge Iván, ella psicoorientadora de 9º y él de 11 grado, me viene esta pregunta, Ruth, y es si el enfoque en el tratamiento del tema, el enfoque educativo, pero el enfoque también de prevención es diferente en cada uno de los grados o en esas etapas por las edades. Bueno, puede variar, depende sí, de la edad o del ciclo vital o de edad en el cual el chico o la chica están, ¿cierto? Pero finalmente a lo que nosotros estamos apuntando, a lo que debemos apuntar cuando hablamos de sexualidad con los jóvenes es a orientarlos y acompañarlos. Indiferente de la edad en la que ellos estén. Hace algunos días tuvimos un programa sobre sexualidad en la infancia, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que hay que empezar a abordar el tema de la sexualidad desde que son niños y niñas. O sea, en este momento ya con un lenguaje apropiado pues para su edad, según las preguntas que tengan, porque algo muy importante es, los jóvenes de por sí no hablan de manera voluntaria con el adulto de su sexualidad, o sea, ellos no vienen y le dicen, no, mamá, es que voy a iniciar relaciones sexuales, entonces vámonos para, ¿cierto? Si vos no le has dado la suficiente como confianza que ellos necesitan para eso, entonces ahí hay un tema de confianza, un tema de acompañamiento, pienso que la psicoorientadora fue muy clara en eso, o sea, y esa confianza y ese acompañamiento debe salir desde la familia, pero también desde las instituciones educativas, y ahora la doctora me decía, es que las instituciones educativas no son solamente los colegios, claro que no. También vamos a hacer trabajos con las universidades y en las universidades también se debe abordar el tema, porque además los jóvenes están ingresando a la universidad más temprano. O sea, nosotros tenemos jóvenes de 16, 17 años en la universidad, entonces de pronto no se embarazaron en el colegio, pero sí se embarazan en la universidad, además porque el cambio entre el colegio y la universidad, para algunos o las personas que en algún momento estuvimos en la universidad nunca nos prepararon para esa transición. Entonces, el hecho de entrar a la universidad también necesita un acompañamiento de parte de las instituciones universitarias. Sí, podemos inclusive muchas veces llevarnos la sorpresa con algunas personas, como decía Ruth, que no se les nota el embarazo y de un momento a otro en los últimos meses, no, profe, es que yo estoy en embarazo. Y al poquito tiempo pues dan a luz y nace el bebé, gracias a Dios muchas veces sin problemas, pero otras veces sí. Y es que los cambios físicos que se presentan, sobre todo en las niñas, como decíamos ahorita, entre los 10 y 14 años, que no solamente están preparadas desde la parte psicológica, sino principalmente física, pues van a tener no solamente problemas en su cuerpo, sino también en el momento del parto, y también esos problemas los puede presentar el bebé. Hay unos comportamientos fundamentales, Ruth, que quisiera pues que de pronto puntualizáramos para que tanto padres como maestros tuviéramos en cuenta, y son aquellos que de pronto podemos ir mirando, o que los alumnos o los hijos de pronto van adquiriendo y que nos deben de pronto dar a nosotros a entender que están teniendo una vida sexual activa y que de pronto puede ser de manera irresponsable. ¿Cuáles son estos comportamientos? Bueno, hay varias cosas. En estos días que estuvimos en el Congreso de Sexualidad que se realizó la semana pasada en la ciudad, es muy claro el tema, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, ¿cierto? El cómo los jóvenes ahora están utilizando medios como el celular, el BlackBerry, el Internet para hablar de sexualidad, pero además para enviarse mensajes sexuales, ¿cierto? Incluso hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde hablan de que los jóvenes o la población en general, pero sobre todo los jóvenes que tienen este tipo de prácticas, tienen mayor tendencia a tener relaciones sexuales sin protección y a tener varios compañeros sexuales, ¿cierto? Lo otro es la manera como ellos se comunican en torno a la sexualidad, o sea, los chicos empiezan a hablar de sexualidad de una manera, de pronto uno tiene que identificar también cómo se refieren a esa sexualidad, o sea, hay que tener ojos y oídos abiertos. Entonces hay que escucharlos muy bien, hay que hablar con ellos, vuelve el tema de la comunicación con los hijos. Nosotros no podemos seguir dejando a nuestros hijos solos, ¿cierto? Nosotros tenemos que acompañarlos, pero además acompañarlos no solamente en el entorno del hogar, sino también en el entorno escolar. Para nosotros es muy llamativo cómo a veces los jóvenes en la institución educativa se los dejamos al docente, y el docente sí tiene una función ahí, pero nosotros como padres también debemos acompañarlos en ese proceso.
es importante también que como padres y educadores tengamos muy presente cuáles son los cambios que presentan los adolescentes y que cada vez pues se presentan a más temprana edad, y son esos caracteres secundarios que los niños, tanto los niños como las niñas presentan. Por ejemplo, la niña va a empezar a menstruar y es una pregunta muy frecuente en el consultorio: doctora, ¿cuándo puedo saber en qué momento mi hija va a menstruar? Es el momento en el que aparecen los botones mamarios, las mamas, y empiezan a desarrollarse además el vello púbico, hay cambios en la piel, hay cambios y ensanchamientos en las caderas, en los niños hay cambios en la voz, también aparición del vello. Entonces es el momento en el que los papás y las mamás y los educadores debemos estar muy pendientes, porque estamos próximos a que llegue esa primera menstruación o menarquia, y también los niños en su mentalidad están presentando unos cambios y una curiosidad con respecto al sexo. Entonces es el momento en el cual debemos hacer mayor acompañamiento y ayudarles a enfrentar esta etapa. Además que en ese momento estamos hablando de sexualidad. Sexualidad no es solamente coito, y lo hemos venido diciendo durante todos estos programas, ¿cierto? O sea, no es solamente el tema de la penetración o de la relación coital, sino es eso, o sea, es entender cuándo la niña está ovulando, cómo orientarla frente a su ciclo menstrual, cómo orientar al chico cuando tiene pues eyaculaciones de manera espontánea, el hecho de que él empieza a sentir cosas especiales por las niñas o por los niños, o ellas por las niñas, ¿cierto? Porque eso tampoco pues es malo. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el tema de la orientación sexual, el tema de la diversidad, el tema de género, y eso también es sexualidad, ¿cierto? O sea, no es solamente embarazo. En ese momento estamos hablando de embarazo porque es una problemática secundaria, es el resultado de no abordar realmente el tema de la sexualidad de los jóvenes de una manera abierta e importante desde que somos niños, ¿cierto? Antes de avanzar con este tema, quiero compartir con ustedes una respuesta oficial de la Secretaría de Salud de Medellín para tantas inquietudes que nos han hecho, especialmente vía Facebook, preguntándonos que cuándo hay esterilización de gaticos y de perritos, de las mascotas. Entonces la Secretaría, ya lo hemos dicho aquí, pero esta es, digamos, la respuesta oficial para que todos nuestros televidentes se actualicen. Dice: les informamos que en este momento no está operando el programa de esterilización gratuita para perros y gatos, hembras obviamente, debido a trámites contractuales con el operador. De manera oportuna les estaremos informando el momento en que se reactive el programa para proceder con la inscripción de sus mascotas. Bueno, los invito a una pausa institucional y ya regresamos con este tema de embarazo en adolescentes. Como ese, pues que es que aquí no vamos a quedar en la foto. Ay, qué presa, mi papá siempre me hace quedar mal con el tener que por ahí están todos mis amigos. Bueno, papi, ríase, ay. Mami, la foto. Ay, qué pereza. Pero es que usted sí me acosa, qué pereza, para el día de mis 15 me acosa. Ríase. El bizcocho no ha llegado. Ay, no, ahí está, la foto rápido. Papi, organícese pues, que es que tiene esa cosa así. Rápido. Esta fue la experiencia de mis 15 y quiero compartirla con ustedes a través de www.telemedellin.tv. Queremos que tú también nos cuentes cómo fueron esos 15, así no hayas tenido fiesta o paseado, simplemente anímate a contarnos cómo fueron tus 15 o cómo lucías a tus 15. Anímate y sube tu foto porque aquí te ves. Área silvestre.
Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Antes de avanzar con la conversación, en el Facebook, Jorge Alberto Rincón Cabrera nos dice que es instalador de drywall y pregunta dónde puedo encontrar las normas que ustedes, supongo se refiere obviamente a la Secretaría de Salud, exigen en locales comerciales. Jorge Alberto, gracias por escribirnos. No tengo idea, pero trasladaremos la inquietud a la persona de la Secretaría de Salud para que ellos te den respuestas si es que es una competencia nuestra. Ruth, para seguir con el tema de embarazo adolescente, ¿qué hacer entonces? ¿Qué debemos hacer en la ciudad? Bueno, la Secretaría de Salud e incluso el municipio le está apostando a trabajar de manera articulada, montando programas y proyectos que en ese momento aborden esa multicausalidad de la que hemos venido hablando. Y lo que se busca a través de esos proyectos es fortalecer, por ejemplo, el acceso de los jóvenes a los servicios de salud y que sean de calidad, que ellos puedan acceder a la orientación, asesoría y consejería en anticoncepción cuando ya decidan tener sus relaciones sexuales, que también tengan orientación en temas de sexualidad en general. Es muy importante que los jóvenes y los adultos también entendamos que el sector salud no solamente está para resolver problemáticas, que no solamente es enfermedad, que no es solamente para prevenir el embarazo, sino si yo tengo una duda con respecto, por ejemplo, a mi orientación sexual, puedo acceder a un médico, una enfermera, y ellos me podrán dar esa orientación que yo necesito. En el programa anterior que hablábamos de sexualidad en la adolescencia, yo les decía que hay unos derechos también que tienen los jóvenes dentro del sistema de seguridad social a los cuales pueden acceder y por los cuales deben exigir, porque esa es la otra cosa. Cuando el joven no accede a los servicios y no los exige, no puede darse cuenta además si se los vulneran, no se los vulneran, si se los entregan o no. Entonces ahí es muy importante que ellos sepan que pueden acceder al médico, la enfermera, al sistema de salud y que les dan los métodos anticonceptivos que ellos necesiten en el caso de que... Seguramente ustedes extrañaron la presencia de la doctora Beatriz al regreso del corte y es que se fue a la gradería, está con una enfermera y con dos jóvenes que nos van a hablar precisamente de este tema y cómo está haciendo el abordaje y cómo ven ellos el asunto del embarazo adolescente. Doctora Beatriz. Hola Felipe, hola para todos. Me encuentro acá con Juliana Herrera, una enfermera y dos jóvenes. Ellos son Jonathan Torres y Carla Giraldo. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Medellín Ciudad Saludable. Juliana, cuéntanos dónde trabajas y de qué manera ustedes como personal de la salud apoyan a los jóvenes en esta etapa de su vida. Bueno, actualmente, Beatriz, estoy trabajando en Metrosalud, directamente en el Centro de Salud Guayabal. Ha sido un trabajo muy interesante, ya llevamos 3 años, pero pienso que la apuesta del profesional que decide trabajar con jóvenes y que está dispuesto a hacerlo es no tratar de convertirlos en adultos, no generar que la consulta vaya encaminada a suprimir una etapa, ¿me entiendes? Sino a tratar de dar herramientas, de dar ciertas habilidades para que sean seres autorrealizados, para que finalmente consigan esos sueños y esas metas, y porque cuando se habla como del área de salud sexual y reproductiva, se ve más desde la genitalidad, más desde el cuerpo, desde el orgánico, y en realidad lo que estamos haciendo es formar jóvenes que finalmente serán el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces hay que apostarle como a trabajar desde la información clara, sencilla, oportuna sobre todo. Lo más importante es que sean los momentos en que ellos lo requieren, en palabras que ellos puedan comprender. A veces nos va a dar pena, porque a veces hay cosas que uno dice, no sé cómo responder a eso, pero hay que poder comunicarse con ellos y hacer una relación de empatía y confianza. Juliana, ¿qué tan frecuente es la consulta de los adolescentes en embarazo? Pues casi todos llegan a la consulta específicamente por ese tema en particular, pero van viendo que no se trata solamente de la anticoncepción, de la prevención como tal, sino de qué oportunidades tienen ellos en la vida y cómo un embarazo podría de pronto retrasar ese proyecto de vida. Entonces empiezan a meterse en el cuento de, bueno, vamos a ver qué más tenemos para hacer y cómo postergamos eso, pero finalmente cuando lleguemos vamos a ser papás y mamás chévere, o sea, con ganas, queriéndolo hacer. Pero la consulta es bien alta. Yo pienso que los adolescentes necesitan es encontrar ese espacio, no tener el temor, saber que no van a ser criticados o juzgados, sino que van a ser formados.
Muy bien. Bueno, y aquí tenemos a un par de adolescentes, Jonathan y Carla, que nos tienen una propuesta para compartirnos bien interesante y bien linda. Cuéntenos, por favor, de qué manera ustedes viven la sexualidad y cuáles son esas estrategias que desde la familia y los educadores han recibido para tener una vida sexual satisfactoria y sana. Bueno, la vida sexual, pues, de los adolescentes más que todo debe ser con responsabilidad, con respecto hacia la otra persona. Pues en mi casa siempre se ha hablado mucho sobre este tema, ya que pues a mis padres les importa mucho sobre yo tener una familia, pero más adelante. Entonces me han inculcado mucho como respetarme a mí misma, cuidándome. Bueno, te digo que desde la familia, el colegio, se viene hablando de esto desde muy pequeños, donde nos inculcan que nosotros tenemos un proyecto de vida donde podemos llevar las relaciones con las demás personas de una forma respetuosa, donde podemos tomar unas decisiones que pueden ser buenas o malas dependiendo de lo que estemos pensando en el momento, donde esto va a afectar para un futuro nuestro. Entonces, con los amigos, los profesores, los padres, en este momento se habla muy normal del tema. Juliana nos quiere decir algo. Beatriz, te cuento. Jonathan y Carla han estado conmigo en un proceso más bien largo, más o menos de 3 años, hemos conformado un grupo. Y juntos hemos ido construyendo algunas habilidades que nosotros creemos que son necesarias para precisamente llegar a esa autorrealización. Entre ellas, por ejemplo, hablamos mucho del pensamiento crítico, de enseñarle a los pelados que no pueden tragar entero, que no todo lo que las personas dicen es como es y que uno tiene que poder preguntar y poder cuestionar, porque no siempre la información de los adultos es exacta. Entonces, esa es una de las habilidades. Otra, por ejemplo, que Carla nos tiene hoy por acá es el manejo de emociones y sentimientos. Bueno, manejo de emociones y sentimientos se trata más como de controlar lo que sentimos para no tomar decisiones a la ligera que nos pueden... Yo los voy a mostrar, que están hermosos. Que nos pueden afectar en un futuro a nuestra vida. Entonces, pues el manejo de emociones y sentimientos más que todo se trata como de saber controlarlos y para tomar buenas decisiones. También está el autoconocimiento, donde es muy necesario conocernos físicamente como personalmente, para poder saber en qué momento nos podemos explotar nuestras habilidades, hasta dónde podemos llegar, en qué podemos esforzarnos más, qué habilidades tenemos. También hablamos mucho de entregarles a los jóvenes en la consulta autonomía, darles como herramientas para que ellos mismos construyan como el futuro de ellos, ¿cierto? Sin ser como obligando o sin decir esto lo va a hacer de esta manera, sino dándole toda la información. Ellos, por ejemplo, tienen muy claro que reciben varios consejos, varias opiniones y luego construyen lo que para ellos va a tener una consecuencia. Muy bien. Antes de continuar con las habilidades para la vida, los invito para que veamos un video. Nosotros hablamos con la psicóloga de Profamilia, Claudia Pérez, y ella también nos cuenta cómo prevenir el embarazo en adolescentes. Veamos. Nosotros en este momento estamos desarrollando varios proyectos. Un proyecto es con la Cruz Roja Internacional y estamos en 10 barrios de acá de Medellín. Entonces estamos frecuentando la Comuna 13, la Comuna 8, la Comuna 5, la Comuna 4 y la Comuna 1. El enfoque de estos talleres es para que nuestros jóvenes sean multiplicadores de la información, o sea, que ellos reciban una capacitación en salud sexual y reproductiva y ellos sean multiplicadores en su barrio de esta información. Nuestros jóvenes, la primera asesoría que reciben es preguntando cuáles son los métodos de planificación, ¿cierto? Se les da una asesoría en opciones, o sea, se les muestran todos los métodos de planificación y ellos son quienes deciden con cuál método van a planificar. Cuando el joven viene con esta inquietud de los métodos de planificación, pero requiere ya de una terapia como tal psicológica, porque en la asesoría detectamos que ya necesita la terapia psicológica, ya sí pasa a la terapia clínica con la psicóloga y esa sí tendría un costo también. Acá en Profamilia tenemos dividida la clínica en un espacio que es centro para jóvenes y la parte de adultos.
Entonces nosotros le damos la asesoría al joven y si el padre de familia requiere la asesoría, también le damos un espacio para que él comparta esas ideas o lo que él está viviendo en el momento. Cuando una niña a temprana edad estamos hablando 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, nos llega en embarazo, lo primero que nosotros hacemos es escuchar a la joven cómo se siente en ese estado de embarazo. Le hacemos entender que el embarazo no es una enfermedad, que es un estado donde ella va a tener cambios en su cuerpo, pero también miramos mucho de cómo se va a sentir ella ejerciendo el rol de ser mamá. Y en algunos casos también lo que hacemos es que cuando ella termine su parto, acuda acá a Profamilia y empiece un método de planificación. A los jóvenes en este momento los estamos invitando a todos a que acudan al centro de joven de Profamilia para que reciban una orientación sobre métodos de planificación, sobre cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual y cómo manejar su vida sexual y su vida reproductiva. Además de lo que nos acaba de contar la psicóloga de Profamilia, Claudia Pérez, vamos a continuar con nuestros invitados hablando sobre estos factores de protección. Específicamente, Beatriz, hoy que estamos hablando de prevención de embarazo adolescente, uno diría que el objetivo primario no es tanto como la parte orgánica de prevenir el embarazo en una etapa donde uno no tiene un desarrollo físico y todos los componentes que hay, sino que yo creo que es como entregarles a los jóvenes esa oportunidad de ser, de crecer, de desarrollarse, de desarrollar las potencialidades que tienen. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay otros tipos de habilidades para la vida, como por ejemplo la solución de problemas o conflictos, porque en la adolescencia pues se presentan sobre todo en esa etapa. Bueno, en la solución de problemas y conflictos, los conflictos los podemos solucionar de una manera respetuosa, sin agredir a la otra persona, teniendo en cuenta que la otra persona también siente lo que le estamos transmitiendo. Bueno, también una de estas habilidades es la toma de decisiones, donde necesitamos pensar muy personalmente las decisiones sin dejar que los demás decidan por nosotros, sabiendo qué es lo que queremos, tomando las consecuencias, qué va a pasar respecto a esta decisión, no dejando que los demás piensen por nosotros y tomen una decisión por la cual no queremos o vamos a estar arrepentidos más tarde. En esta parte en específico, yo creo que la apuesta del profesional de la salud no es tomar la decisión por el joven, sino darle esas herramientas. Eso es importante porque muchas veces ellos vienen con preguntas específicas. Mire, enfermera, ¿qué hago porque me pasa esto? ¿Sí? La apuesta de uno es entregarle elementos y hacer que él construya, porque finalmente eso hará que sea más responsable y que efectivamente responda por los actos libres e inteligentes que él ha decidido hacer. Perfecto, bueno, aquí siguen más habilidades para la vida con respecto a lo que nos dice Juliana, de ese pensamiento creativo y crítico que nos tienen para contarnos. Bueno, del pensamiento creativo es una manera de cómo afrontar cosas que se nos ponen a la vida, como por ejemplo llegar y te dicen, mira, te ofrezco marihuana, ejemplo. Vos tenés que cogerla, pensarla y analizarla rápido y tener una respuesta sí o no y listo para el momento. Si es no, tener una justificación por la cual y hacerlo bien. Bueno, también tenemos la comunicación asertiva, que es donde hablamos claro a otras personas, tenemos una conversación donde dejamos claro de qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, sin tabúes, sin dar giros al tema, hablando claro que la otra persona entienda qué es lo que estamos pensando, qué es lo que queremos. Bueno, con respecto a la comunicación asertiva y a ese pensamiento crítico y creativo, ¿cómo han vivido ustedes esa parte de la sexualidad con respecto a la presión de otros compañeros, de otros amigos y de la misma sociedad? Pues yo siempre he tenido, pues bien en mis pensamientos, siempre han sido buenos pensamientos, siempre he tenido bien organizadas mis ideas. Con respecto a eso nunca me he dejado presionar porque siempre he tratado de hacer las cosas con respeto, igual respetando pues el pensamiento de las otras personas.
Muy bien. De pronto se han visto enfrentados a una situación como esa, en la que de pronto se vean abocados a las presiones de los amigos, no solamente, como decía ahorita Carla, la droga, al alcoholismo, sino también a esta serie de prácticas sexuales. Sí, demasiadas veces los amigos, el entorno, forman una presión donde te hacen decir de una forma inmediata, donde puedes tomar una decisión errónea, pero ya dependiendo de estas habilidades, de lo que vienes aprendiendo en toda tu vida, puedes tomar una decisión de sí o no, dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, si tú sabes que en ese momento no tienes un condón, de que puede haber un embarazo, una enfermedad, puedes tomar una decisión de no, es que en este momento no es el momento, ni el lugar, ni la hora de hacerlo. Puedes tomar una decisión correcta que puede influir para bien en ese momento para tu vida. Perfecto, entonces para terminar con las habilidades para la vida es tener buenas relaciones interpersonales, ser claros, y miren que es todo, casi que se puede concluir en que tengamos un proyecto de vida claro, establecido, sin dejarnos presionar por nadie y tomar buenas decisiones. Mil gracias por acompañarnos. Invito a todos los jóvenes que nos están viendo para que tomen como ejemplo a Jonathan y a Carla y que también desarrollen en su vida estas habilidades para que sean asertivos y felices. Los invito a un corte institucional. Esto fue lo que yo hice en mis 15 años y hoy quiero compartir la foto con ustedes. Me fui de viaje e hice realidad uno de mis sueños, comerme una deliciosa pierna de pavo en un parque de Estados Unidos. Hoy queremos que tú compartas las fotos con nosotros de tus 15 años colgándola en www.telemedellin.tv. No importa si te fuiste de viaje, si hiciste fiesta o si simplemente quieres que te conozcamos como eras a tus 15 años. Todo porque en Telemedellín, aquí te ve. Segmento final de Medellín Ciudad Saludable. Regresamos a la conversación con Ruth Cadena ya para despedir este programa. Ruth, el tema me quedó sonando y preocupando mucho, el tema del embarazo entre los 10 y los 14 años de edad. Ustedes tienen unas metas y esas metas proponen a 2015 que sean solo 200 embarazos. Debería ser 0, deberíamos ponerlo en 0. Es una gran preocupación de ciudad, ¿o no? Claro que sí. Entonces, como conclusión, nosotros estamos trabajando por prevenir el embarazo adolescentes de niñas entre 10 y 19 años, pero con muy especial énfasis en las niñas entre 10 a 14 años. Como tú dices, no debe haber embarazos adolescentes de niñas en ese rango de edad, y la tendencia o lo que buscamos es disminuirlos en el resto pues del ciclo o de el rango de edad que estamos diciendo. ¿Qué es clave? Que los jóvenes participen, que los jóvenes asistan a su EPS, que primero sepan cuál es su EPS y después de eso que accedan a ella,
que hablen con sus padres, que nosotros como adultos también nos acerquemos a los jóvenes de una manera muy respetuosa, de una manera muy abierta, siendo muy claros, como dijo Juliana, es importante que la información sea oportuna, no esperar a que nuestra niña o nuestro joven y la joven queden en embarazo para hablar con ellos, hay que hacerlo antes. Y otra cosa muy importante, cuando el joven y la joven quedan en embarazo, se les debe asegurar una atención de calidad en ese control prenatal y muy importante que los jóvenes empiecen a planificar inmediatamente después de que salgan de su parto y tengan su hijo. Eso es muy importante, o sea, también debemos trabajar porque los jóvenes que ya son padres accedan a atención de calidad. Así es, y también es importante tener en cuenta factores protectores que tanto los jóvenes como los niños, como lo decíamos, desde esa etapa empieza la protección y la educación en una sexualidad sana, los educadores y los padres tengamos en cuenta, y ellos son la permanencia escolar, ayudarle a que nuestros hijos y nuestros adolescentes permanezcan, que también desarrollen habilidades a nivel artístico, deportivo, académico y cultural. También que haya un mejoramiento en la crianza, no solamente en los colegios, sino también y fundamentalmente en la familia, que les enseñemos a hacer un buen uso del tiempo libre, que desde pequeños empiecen a desarrollar y a fortalecer, a formar su propio proyecto de vida, que haya un desarrollo de las competencias tanto personales en ellos y en los jóvenes, y además, como lo decía Ruth, que también accedan a los servicios de salud y que les respetemos sus derechos y deberes. Ruth, muchas gracias por la compañía y aquí seguramente la tendremos muchas veces porque este tema lo tendremos que retomar. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. A mí se me quedan muchas inquietudes, el tema territorial, por qué en el popular se dan más casos, por qué en Palmitas son menos. Todavía hay mucho que conversar, pero eso será en una siguiente ocasión. Mañana, 11 de la mañana, doctora Beatriz, en Medellín, Ciudad Saludable. Felicidades. Felicidades. Telemedellín, aquí te ves. 76 metros, que es